Muy buenos días, Perú. Buenos días, Iglesia de Cristo. Buenos días a mis amados consiervos que en su plataforma están saliendo a anunciar este mensaje poderoso de Cristo. Y en esta hora, como siempre, en Mensaje a la Nación, obviamente les saluda su amigo y hermano, el pastor y doctor Antonio Chauca. En esta hora importante, quiero evidentemente tratar el tema, ¿de acuerdo? Desafíos para la misión de la iglesia en tiempos de pandemia. Es decir, hoy día, como nunca en la historia, hemos sido afectados y obviamente contagiados con un virus global que ha comprometido no solamente a la persona humana, a la familia, al Perú, a las naciones del mundo. Nunca en la historia hemos pasado una crisis global de esta dimensión, que no solamente ha afectado, sino también la economía lo ha afectado y aún afecta evidentemente las relaciones interpersonales, porque hoy tenemos que vivir, obviamente, ¿no es cierto?, en este tiempo de pandemia, es decir, en lo que se llama, ¿qué cosa?, ¿no es cierto?, el aislamiento social, ¿no es cierto?, para que podamos evitar el contagio. Queremos empezar en esta hora la segunda parte diciendo lo siguiente. Habíamos dicho que nosotros tenemos que entender que la pandemia es un punto de reflexión y evidentemente tenemos que reflexionar por qué un virus llamado SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, o llamado coronavirus o COVID-19, ¿por qué? Es un punto de reflexión, señores y señoras, en el mundo tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque hoy día, inclusive con este virus, todo ha colapsado. Ha colapsado, obviamente, el sistema sanitario de nuestra nación y las naciones del mundo. Ha colapsado la economía. Ha colapsado, obviamente, la atención médica. Ha colapsado en tal sentido que hoy día no tenemos verdaderamente cómo combatir este virus, ¿de acuerdo? No lo tenemos. Entonces, esto es un punto de reflexión. ¿Por qué ha venido este virus? ¿Por qué está afectando? Y hoy día, ¿de acuerdo?, ya hablamos de la tercera ola, que ya en Europa empezó, en Francia, en Italia. Pasamos la primera ola, pensábamos que allí la curva comenzó a descender, ¿sí? Pero se nos vino una segunda ola, evidentemente, con nuevos cepas, y como esto, el virus, es decir, mutan y se fusionan, se fortalecen, de tal manera que la segunda ola que tuvo fue más peligrosa en un 30 y 70%, tanto de mortalidad y de contagio. A tal punto que ahora una tercera ola debemos prepararnos. Señores y señoras, autoridades del Perú, autoridades de las naciones, este es un tiempo, un punto en la historia donde tenemos que reflexionar. Yo doy gracias a Dios que ha habido más de 15 presidentes en el mundo entero que al reflexionar han convocado a su nación para buscar la ayuda del Dios Altísimo. Esto es un punto de reflexión, señores, porque en un concepto de la ideología humanista, donde pone al hombre en el escenario y hace creer hasta antes de este virus, esta ideología del humanismo pretendía hacernos creer que el hombre es el Dios de este mundo, el que hace y deshace este mundo y el que puede solucionar todos los problemas. Sin embargo, un solo virus, de millones de virus que hay en el cosmos, un solo virus ha puesto en jaque mate al hombre y le ha demostrado que el hombre es un ser limitado, que el hombre no lo puede todo, señores, que necesitamos
algo externo que nos hable, que nos cuestione, que nos diga, ¿no? Y el hombre ha rechazado a ese algo externo que es Dios. Y no le conviene tener a Dios, porque Dios va a señalar su pecado, va a señalar las razones y las causas y las soluciones. Por eso la pandemia lo definimos como un punto de reflexión. En segundo lugar, hemos dicho que la pandemia es un punto de evaluación y también de análisis de nuestra vida. Tenemos que evaluarnos y analizar cómo hemos estado usando nuestra vida. ¿Cuál ha sido el comportamiento nuestro, el comportamiento y la conducta humana? ¿Cómo hemos caminado creyendo que no necesitábamos de Dios? Porque somos dioses y hemos hecho de nuestros cuerpos lo que hemos querido. Hemos ido al lugar que se nos ha antojado. Hemos destruido a la familia con pecados de adulterio, de fornicación, dejando a los hijos. Hemos pensado que la vida es para disfrutarla a como se nos venga en gana. Y señores, no. Esto es un momento obviamente, de evaluación y de analizar nuestra vida personal. ¿Cómo está nuestra vida personal delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida personal dentro de la convivencia de la familia? ¿Hemos sido leales al matrimonio? ¿Hemos considerado que el matrimonio es un pacto y no solamente un contrato donde se casan y se dan en casamiento, se divorcian, están con otra mujer y no hay respeto, señores? Como nunca en la historia se han vulnerado valores y principios. Hoy se miente, hoy se engaña, hay corrupción, se roba al Estado, se perjudica, se daña. Y sin embargo, esta pandemia es un punto de evaluación, es un punto de analizar nuestra, vida personal, nuestra relación familiar, nuestra convivencia como familia, nuestra convivencia como iglesia, como sociedad y como nación. Pero también la pandemia, habíamos dicho que son, ¿qué cosa? Un cambio de época. Evidentemente es un cambio de época. Estamos viviendo en otra época. Escúchame bien, nuestro mundo nunca será el mismo. Y tenemos que adecuarnos a esta nueva realidad que nos toca vivir. Pero también habíamos dicho que la pandemia es un tiempo de incertidumbre, señores. Señores, ¿por qué? Porque no sabemos en qué momento podemos ser contagiados. Porque hay personas asintomáticas y personas obviamente que no respetan los protocolos que las autoridades nos dan, como llevar la mascarilla, el distanciamiento social, lavarse las manos constantemente, evitar visitar y recibir visitas, evitar las conglomeraciones. Sin embargo, obviamente este es un tiempo de incertidumbre. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que usted sale a la calle y obviamente puede traer el virus a la casa y contagia a su familia y usted mismo es contagiado. Incertidumbre porque no sabemos si usted vivirá o morirá. Incertidumbre porque no hay atención médica, no hay oxígeno, señores, no hay camas UCI para atender a los que están en emergencia. No hay, señor, personal médico, recursos médicos, y no hay medicinas, no hay hospitalización. Entonces, este tiempo de pandemia es un tiempo de incertidumbre, y entonces decimos, ¿a dónde podemos ir? Hace 2000 años, Jesús estaba con sus 12 discípulos. Y verdaderamente él preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? La incertidumbre, ¿qué cosa? Campeaba sobre la persona de Jesucristo. Y entonces preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dijeron que eres Elías, otros dijeron que eres Moisés, otros decían que eres un profeta del Antiguo Testamento. Y Jesús le dijo,
¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Obviamente. Ahora, y cuando le preguntaron, ustedes también, Jesús dijo, bueno, ustedes que han estado conmigo, y la gente se iba porque le decía que dure su palabra, que no lo puede soportar, ¿no? Eres un maestro muy duro, muy exigente, porque él reclamaba, ¿qué cosa? Los códigos que establece el reino de Dios. No robarás, no adulterarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, no tengas dioses ajenos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus animales, ni su casa. Entonces dijeron, dura es tu palabra. Y comenzaron a irse. Y entonces cuando todos se fueron, se quedaron sus 12 discípulos. Y Jesús les dijo, ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro se levantó, porque Pedro tenía un temperamento sanguíneo. Y él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En estos tiempos de incertidumbre, ¿a dónde vamos a ir? Si los médicos no tienen la solución, si no hay una cama UCI, y no hay el dinero suficiente, porque ahora una clínica está cobrando no menos de 113,000 soles de ingreso solamente por 7 días. Un balón de oxígeno está a 3,000 soles. ¿A quién iremos? Es un tiempo de incertidumbre la pandemia, pero este es el tiempo de decir, ¿a quién iremos, Señor? Volver nuestros ojos a Dios y a Jesús y decir, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes la solución, porque eres el único que tiene la solución, señores y señores. No hay otra solución. Tenemos que volver nuestros ojos a Dios. Tenemos que volver nuestros ojos a Jesús. Y tenemos que ir y decir, Señor, a ti venimos porque no hay a dónde ir. Y Jesús dijo, todo aquel que a mí viene, no le echo fuera. Y siempre que alguien vino a Jesús, siempre recibió la sanidad o lo que necesitaba. Si era ciego, recibió la vista. Si era mudo, recibió el habla. Si tenía la lepra, fue curado de su lepra. Aún si falleció y murió, lo resucitó de la tumba, porque Él tiene todo el poder, porque Él venció a la muerte hace 2000 años y resucitó. Entonces tiene todo el poder. ¿A quién irán los gobernantes? ¿A quién irán la sociedad de las naciones? Tiene que irse al que tiene la solución. Y el único que tiene la solución, señores, ya quedó demostrado. Ni las potencias como Estados Unidos, con la más alta tasa de mortalidad, Rusia, Francia, Alemania, Suecia, estos países, entre comillas, no entre comillas, que se han categorizado como primeras potencias en el mundo, no pueden. ¿A quién iremos, señores? Tenemos que ir a Jesús. Pero también este tiempo de pandemia es un punto de ¿qué cosa? Es un punto evidentemente de discernimiento. Tenemos que discernir los tiempos, señores. Estos son tiempos ya no de vivir indiferentes a Dios. Tenemos que discernir que este es el tiempo verdaderamente de diferenciar entre lo que es urgente y lo que es importante. Porque muchos por lo urgente hacen las cosas, pero olvidan que lo más importante es Dios, es Jesús, es su vida espiritual, y a través de su salud espiritual recibe la salud física. Por eso Jesús dijo de esta manera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esta manera Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Asimismo, queremos decir también algo que nos alegra. La pandemia es un tiempo para reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Señores y señores, qué hermosas palabras. Muchos piensan que Dios ha muerto,
¿Dónde está Dios?, se preguntan. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué no nos defiende? ¿Por qué no elimina este virus? Sin embargo, este tiempo de pandemia es un tiempo para reconocer la presencia de Dios. ¿Qué cosa? En medio de nosotros. Dios se ha estado moviendo. Dios no nos ha abandonado. Dios verdaderamente ha sanado a mucha gente. Por eso, más o menos de acuerdo, en el mundo entero, de los contagiados, de 1.500 millones, ¿de acuerdo? Donde verdaderamente ya hemos pasado, ¿qué cosa? Y hemos pasado y llegamos casi a 800 ¿de acuerdo? 800 millones, obviamente, donde han fallecido, y en el Perú igualmente, ¿no? El contagio y las muertes que ya pasamos, obviamente, más de los 50.000. Sin embargo, ¿cuántos recuperados? Ahí está la presencia de Dios. Dios ha estado visitando a las naciones, ¿no? Y obviamente Él ha estado actuando. La recuperación, señores y señoras, también significa sanidad. Y en este tiempo, entonces, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos de la misión de la iglesia en estos tiempos de pandemia? Habíamos dicho que la pandemia nos plantea verdaderamente, ¿qué cosa? Volver, ¿qué cosa? A utilizar o poner en práctica el ministerio de la misericordia y la compasión. Señores y señores, decíamos, en griego compasión significa simpatheia, que significa sufrir juntos. Y misericordia viene de la palabra miseria o necesidad, pero que cordi significa corazón y la significa hacia los demás. Pero tanto la compasión como la misericordia, escúcheme bien, nos tienen que mover a la acción, porque si no solamente es un sentimentalismo, es una retórica, y no es verdaderamente hacer como dice la Biblia. Jesús recorría las ciudades y las aldeas, dice, predicando el evangelio de Dios, del reino, sanando toda enfermedad y dolencia, ¿de acuerdo? Y dice, enseñando en las sinagogas, y ¿qué cosa? Echando fuera a los demonios. Es decir, Jesús hizo algo, se acercó al que tenía necesidad, sufrió con los que sufrían y verdaderamente sí atendió las necesidades de su pueblo. Pero hoy día quiero tratar la segunda parte de este mensaje que tiene que ver, esta pandemia nos plantea el siguiente punto, obviamente como desafío a la misión de la iglesia. Número 2, hoy desarrollamos esto. La pandemia nos plantea cumplir con la urgencia de la tarea más importante que tiene la iglesia. ¿Cuál es la tarea más importante que tiene la iglesia? ¿Qué cosa? Es la evangelización del mundo, señores y señoras. Esa es la tarea más grande que verdaderamente tenemos hoy día y que la pandemia nos plantea. Señores, ¿cuántos están muriendo y están pasando a la eternidad sin Cristo? Sin haber recibido una palabra de salvación, sin haberse arrepentido, sin nosotros haber mandado mensajes por las redes para que muchos tengan su encuentro con Dios. Recuerdo muy bien cuando en marzo, el 15 de marzo, se dio por primera vez el caso aquí en Perú, el primer caso de una persona infectada. El gobierno nos mandó llamar y yo tuve el honor de estar allí. Y recuerdo muy bien las palabras del ministro obviamente de salud. Me gustó esta frase: les hemos llamado pastores, nos dijo, para que ustedes sean el soporte a las familias que pierden a sus seres queridos. Y qué hermoso saber que ellos reconozcan
que los pastores, que a la iglesia del Señor Jesucristo, somos el soporte de la salvación, pero el soporte emocional, el soporte mental, el soporte de la tranquilidad y de la paz, y el soporte también del luto y el duelo de los que pierden, porque cientos y miles de hogares, como usted sabe, han perdido a sus seres queridos, han perdido amistades queridas, han perdido algunos a sus padres, algunos a sus hijos, algunos a sus parientes, y han enlutado a través de esta guerra. Como se dijo al inicio, es una guerra con un enemigo desconocido. Y los pastores nos convertimos, escúchame bien, nos convertimos en la primera línea de batalla. Hoy día, como siempre, aquí en mi casa, estamos haciendo ayuno y oración y predicando la palabra para alcanzar con el mensaje de Cristo y de salvación. Dice la Biblia así, me centro en Marcos capítulo 1:14. Dice la palabra de esta manera. Dice así: después que Juan fue encarcelado, hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea, escúcheme bien, dice la palabra, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: señores y señores, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces la pandemia, ¿qué nos plantea? La urgencia verdaderamente de ¿qué? De cumplir con la tarea más importante que nos ha dado. Y el ejemplo nos da Jesús. Usted sabe que a Jesús lo llamaban rabino o rabí, es decir, maestro. Y para ser maestro tenía que tener como mínimo 30 años. Escúcheme bien, 30 años. Entonces Jesús, a los 30 años, su primer mensaje a la nación, ¿cuál fue? Esto fue el mensaje. El primer mensaje a la nación fue: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, su primer mensaje, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Señores y señores, si Jesús nos dio el ejemplo, Él es el príncipe de los pastores, Él es el creador de toda la raza humana, es tu creador, es mi creador. Él nos da la pauta que verdaderamente tenemos una urgencia, una tarea que es la más importante: predicar el evangelio a todas las personas que no conocen a Cristo. Este es un desafío que la pandemia nos plantea. Nos plantea la iglesia de Cristo. Quizás no será presencial, pero bendigo a todas las plataformas, a través de las redes, que estamos llevando este mensaje y llenando del conocimiento de Dios a este mundo. Ahora yo quiero rápidamente un poquito hablar primero, ¿qué es el evangelio? Porque algunos no entenderán. El evangelio del Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? En el griego significa obviamente evangelium, que significa buena nueva o alegre mensaje o buena noticia. El evangelio verdaderamente consta ¿qué cosa? Específicamente de un Dios de amor, que es el autor del evangelio, de un Cristo que es el sujeto de la obra de salvación, y de los mensajeros que tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, y obviamente, ¿qué cosa? De los oyentes, que son, ¿qué cosa? Las personas que tienen que escuchar. Escúchenme bien, el evangelio según Homero en los tiempos del Antiguo Testamento significaban al menos dos cosas, ¿de acuerdo? Esto significaba
hablaba de una victoria, ¿qué cosa? Militar. Señores y señoras, el Evangelio es esto. Para el mundo romano significaba, y el mundo griego significaba, ¿qué cosa? El Evangelio, cuando daban esa buena noticia, ganamos la guerra, vencimos al enemigo, derrotamos a esa nación que vino a atacarnos. El Evangelio significa, o nos habla de una victoria militar, o una victoria deportiva. Se usaba la palabra evangelium. Es decir, dar esa buena noticia, ese mensaje alegre, has ganado. En la misma manera, así como en el Antiguo Testamento se hablaba de una victoria militar, así, señores y señoras, el Evangelio es hablar de la victoria militar, espiritual, más grande que el mundo no ha experimentado. Que cuando Jesús vino a este mundo, dejando su trono y su gloria, nació en el pesebre, predicó el Evangelio, fue rechazado, fue a la cruz tomando nuestro lugar, sustituyéndonos, y murió. Todos pensaban que el mundo de las tinieblas había ganado, no había Evangelio hasta ese momento. Pero cuando al tercer día resucitó, entonces escuchó el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, el mensaje alegre, el mensaje que el alma, el espíritu, el Perú y las naciones necesitan. Cuando el ángel le dijo a sus discípulos que habían perdido la esperanza porque habían obviamente crucificado a su maestro, al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, entonces se le apareció el ángel y le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Vayan y anuncien a sus discípulos. Y Jesús dijo: vayan y anuncien este evangelio. Anuncien la victoria histórica más importante del mundo. Nosotros recordamos, las naciones recuerdan las victorias militares como Miguel Grau, como Francisco Bolognesi, los héroes. Pero señores y señores, el evangelio significa qué cosa verdaderamente, qué cosa proclamar o hablar o anunciar o declarar o tocar la trompeta anunciando la victoria de Jesucristo, de un Cristo que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, venció la enfermedad, venció al pecado, venció al imperio de las tinieblas, venció al príncipe de este mundo y venció la muerte. ¿No podrá vencer el Señor a un virus? Claro que sí. El problema está que el hombre no le busca a Él. Los gobernantes no le buscan a Él. Los gobernantes no vuelven sus ojos a Él. Porque el evangelio que Jesús dijo y que empezó su ministerio diciendo, ¿qué cosa? Él dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Pero el evangelio, escúcheme bien, también significa en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa? Victoria o liberación. Escúcheme bien, el evangelio es comunicar que hay victoria, hay liberación para cualquier pecado, cualquier trauma, cualquier enfermedad, cualquier problema que está atravesando el hombre. No hay problema más grande que nuestro Dios. Por eso un pensamiento dice de esta manera que me encanta: no me hables cuán grande es tu problema, háblame de cuán grande es nuestro Dios. Porque el evangelio, señores y señores, es anunciar la victoria de una liberación. Y tú y yo necesitamos ser libres. Por eso Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuánta gente hoy día
está viviendo con el temor, con el miedo, con la angustia. Está obviamente, como dicen los psicólogos. Tengo mi hija que es licenciada en psicología, mi hija mayor Yael. Y obviamente ella entiende los mecanismos mentales, los mecanismos psicosomáticos. La doctora Chinda Brandolino habla de que este tiempo de pandemia o este virus verdaderamente ha creado, ¿qué cosa? El pánico en la gente. Y yo le agrego, no solamente el pánico, el miedo, la incertidumbre, la zozobra, si me infectaré o no, y si nos infectamos, si viviré o no, ¿de acuerdo? Pero el Evangelio, señores y señores, ¿qué cosa? Es hablar de la victoria, de la liberación que Dios en Cristo, a través del poder de su Espíritu Santo, pueden hacerlo y lo están haciendo. Por eso hablamos de mucha gente que ha sido sanada en el nombre de Jesús. Pero el Evangelio también significa en el Antiguo Testamento el regreso de los exiliados. Señores y señoras, cuando Dios creó al hombre, lo creó para vivir en comunión con Dios. Lo creó para ¿qué cosa? Para vivir en armonía con Dios. El hombre pecó y tuvo que ser expulsado, exiliado del paraíso. Y la historia del hombre es de un exiliado, de alguien que no respetó las normas y las reglas del reino de Dios, y que por su pecado fue echado y fue exiliado. Pero el Evangelio, que verdaderamente significa Evangelium en el griego, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Regreso de los exiliados. Señores y señores, tenemos que decirle al mundo, a todos los exiliados, cuando pecaron se alejaron de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay quien haga lo bueno. Todos han pecado, todos se han desviado, cada uno se ha ido por su camino, se ha ido a otras ciudades, a otros placeres, a otros pecados, a otras prácticas, a otros comportamientos. No, para llevar el comportamiento que Dios quiere y le asignó. Pero señores y señores, el Evangelio es decir a los exiliados, es decir a los 8,000 millones de habitantes en el mundo que todavía no conocen a Cristo, decirles, señores, las puertas de la gracia están abiertas para regresar al corazón de Dios, a la protección de Dios, al amor de Dios, al cuidado de Dios, a la salvación de Dios, a la curación y la sanidad de Dios. Tú que eres un exiliado de Dios, no, me dices, no soy, sí, señores. El pecado nos apartó de Dios. El pecado, dice Isaías, el profeta Isaías, ha hecho división entre Dios y los hombres. El pecado, ¿qué cosa? Dice, agravó sus oídos para no oír. Entonces el Evangelio significa, señores y señores, gobernantes de las naciones, 33 millones de peruanos, hoy le decimos que las puertas de la gracia están abiertas para todos los exiliados. A nadie se le cierra la puerta. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y comerá, ¿qué cosa dice? Los mejores pastos. Gloria al nombre de Jesús. Verdaderamente estamos hablando, y quiero yo tocarles una cosita que es importante. Vamos a continuar después. Sin embargo, en Lucas capítulo 4, el versículo 18-21 nos dice de esta manera, porque el Evangelio es la proclamación también del reinado de Cristo. Dice la palabra de Dios en Lucas y en Isaías, dice de esta manera, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, y me ha enviado a dar estas buenas nuevas, o sea, el Evangelio a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón,
a vendar a los que están heridos, a abrir, dice, las rejas de las prisiones, a dar vista a los ciegos y a proclamar el año agradable de Jehová, a proclamar que este es el año agradable de Dios, es el año de la proclamación del Evangelio, que son las buenas noticias, las buenas nuevas, o el mensaje que trae alegría y paz al corazón. Señores y señoras, quiero decirles que el autor del Evangelio es Dios. El Evangelio, señores y señoras, no pertenece a una religión. El autor del Evangelio es Dios. El sujeto del Evangelio de la salvación es el Señor Jesucristo. El operador del Evangelio de Cristo es el Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mensajero somos nosotros. Usted, hermano, hermana, usted, la radio, la televisión, por cualquier medio de las redes, usted se convierte en el agente de proclamación. Obviamente, usted se convierte en el comunicador, en el mensajero de Dios. Y obviamente, la audiencia es el mundo. Tenemos que tener una visión mundial, señores. No murió solamente por un grupo de personas. La obra de Jesucristo es una obra mundial. Dice la Biblia, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere, porque el Evangelio es global. Así como hablamos que este virus es global, el Evangelio ya hace 2000 años, la obra de Dios es global, involucra a todo este mundo y los mundos y el cosmos que Él ha creado, porque el Evangelio no tiene barreras, no tiene fronteras. Por eso Pablo dijo, el Evangelio no está preso, no es para un grupo, un segmento, es para todo aquel que cree. Y verdaderamente dice, vayan por el mundo, dijo Jesús, y prediquen este Evangelio. Todo el que creyere, primero hay que creer, y fuere bautizado, será salvo. El que no creyere, será condenado. Señores y señoras, para que podamos cumplir nuestra tarea que Dios nos ha dejado, quiero decirles en esta hora lo siguiente. A veces lo sabemos. Usted sabe, por ejemplo, cuántos somos en el mundo entero. Estamos llegando a 8.000 millones de habitantes. Escúcheme bien, ¿correcto? De esos 8.000 obviamente millones de habitantes, escúcheme bien, 2 millones, se nos dicen las estadísticas de misiología, son cristianos. De esos 2.200.000, escúchenme, 1 millón dicen que son católicos. Otro millón, de acuerdo, verdaderamente dicen que son de otras religiones. Quiere decir que verdaderamente está demostrado que más del 40% todavía ni siquiera ha escuchado el nombre de Jesús. Ese es el reto. Por eso Jesús empezó predicando el Evangelio. Toda su vida ministerial siguió predicando el Evangelio. Y cuando Él resucitó, dijo, todo poder me es dado en la tierra y en el cielo. Por tanto, vayan a todas las naciones, prediquen el Evangelio. Háganle discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Tenemos que predicar. Escúcheme bien ahora. Estos son los desafíos de la hora actual. ¿Sabe cuántos nacimientos hay al año en el mundo? 60 millones nacen al año en el mundo. Para que vea que esta pandemia nos plantea la urgencia de valorar que la tarea más importante es alcanzar al mundo de nuestro Dios. Este mundo no le pertenece a nadie, es propiedad de Dios. Pero que nosotros, la iglesia, y nosotros los cristianos, estamos llamados
a esta responsabilidad misionera y evangelizadora. ¿Sabe cuántos mueren al año? Y muchos se van sin conocer a Cristo. 25 millones en el mundo mueren. Y muchos de ellos, la mayoría, se van a la perdición eterna. Muchas veces porque la iglesia, tú y yo, no estamos cumpliendo nuestro ministerio. Por eso ya en el Antiguo Testamento Dios dijo, si un atalaya no anuncia la muerte, no anuncia el peligro, la espada que viene, ese hombre impío, pecador, morirá, pero su sangre lo demandaré de ti. Hay, señores, una responsabilidad, que la sangre de los que mueren sin Cristo, Dios lo demandará de nuestras manos. Pero si anunciamos, dice la Biblia, y el impío o el pecador no quiere volverse, el impío morirá por sus pecados, se condenará, pero tú habrás librado tu alma de la muerte de esa persona. ¿Cuántos mueren al año? 25 millones. Eso es un reto, porque Jesús con urgencia dijo, vayan por el mundo, prediquen el evangelio, prediquen estas buenas nuevas, predíquenle estas buenas nuevas. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y por qué prediquen estas buenas nuevas? Predíquenle de la obra de Cristo. Predíquenle que hay perdón para su pecado. Predíquenle que la gracia de Dios, que es el don inmerecido, está abierto para cualquiera que pone su fe, cree y lo recibe a Jesucristo en su corazón. Predíquenle que la culpabilidad humana fue cancelada en la cruz del Calvario. Predíquenle que hay perdón en la cruz de Jesucristo. Predíquenle que se puede empezar nuevamente con un nuevo nacimiento, con un nuevo comienzo. Predíquenle que hay sanidad para sus cuerpos, para su dolor en la cruz del Calvario. Predíquenle que verdaderamente yo estoy dispuesto a salvarlos, perdonarlos y protegerlos. Predíquenle que estoy vivo. Predíquenle que resucité. Predíquenle que hay que creer y confiar en Cristo. Porque ¿dónde pasaremos la eternidad? Háblenle que vengo por segunda vez, la segunda venida de Cristo. Díganle que vengo por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Vengo por una iglesia que puso su confianza no en la religión, sino en Cristo. ¿Sabe usted cuántos nacimientos hay al día? 372.960. ¿Sabe cuántas muertes hay al día? Le dije al año, horas al día. 155.520. Gloria al nombre de Jesús. Ahora escúcheme bien. Escúcheme bien. Escúcheme bien. ¿Sabe cuántos nacimientos hay por semana? 2,5 millones. ¿Sabe cuántos nacimientos hay por minuto? ¿Cuántos bebés nacen? 253. ¿Sabe cuántos mueren por minuto? 110 personas por minuto están muriendo. Y muchos se están yendo sin la salvación, sin haber aceptado a Cristo, sin haber escuchado el Evangelium, que es las buenas nuevas, o el mensaje de la alegría, o el mensaje de la esperanza. ¿Sabe cuántos nacen por hora? Por hora nacen 15.181 bebés. ¿Sabe cuántos mueren por hora? 6.322. Escúcheme ahora. ¿Sabe cuántos nacimientos hay por segundo? 4 a 5 nacimientos por segundo. Cuando yo diga 1, 4 o 5 nacieron. Cuando diga 2, 4 o 5 nacieron. Díganme, mis hermanos, el nacimiento por segundo y cómo pueblan verdaderamente nuestro mundo. Y la iglesia de Cristo nos toca verdaderamente esta responsabilidad. Por eso decía Pablo, ¡ay de mí!
si no predico el Evangelio? Me es impuesta necesidad. Esa palabra significa en griego, me es impuesta, ¿qué cosa? Estoy obligado a predicar. Y él dijo a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, a bárbaros y escitas, y a todas las personas, estoy obligado, estoy en deuda por predicarles el Evangelio de Cristo. Hoy la iglesia, en tiempos de pandemia, nos desafía que hay una deuda que pagar. ¿El qué cosa? El predicar a sabios y no sabios, a bárbaros y escitas, a predicar al culto o no culto, al rico o al pobre. A todos tenemos que alcanzar con el mensaje de Jesucristo. Señores y señores, el apóstol Pablo, la iglesia en sus comienzos, en el siglo I, no tenía los medios que nosotros tenemos. No contaba con la tecnología que nosotros verdaderamente lo tenemos a mano. No gozaban de estos privilegios de la libertad que verdaderamente nuestras constituciones políticas de las naciones y obviamente nos permiten la libertad de expresión y de predicar. Sin embargo, Pablo, que dijo en el siglo I, desde Ilírico hasta Berea, lo he llenado todo con el Evangelio de Jesucristo. Señores y señores, este es el llamado. Vamos a llenar. Tenemos que llenar el mundo con el Evangelio de Cristo. Me pregunto siempre, ¿por qué tanta delincuencia? ¿Por qué violaciones? ¿Por qué robos? ¿Por qué asesinatos? ¿Por qué corrupción? ¿Por qué verdaderamente inmoralidades? ¿Por qué no se respetan los matrimonios, el pacto? ¿Por qué hay hombres infieles, mujeres infieles que no cuidan su pacto, su relación con Dios? ¿Por qué la gente busca más el dinero y no busca la riqueza espiritual? ¿Por qué la gente se muestra indiferente? Señores y señores, ¿saben por qué? Porque nosotros, como dice un pensamiento, hemos encerrado la gracia de Dios entre cuatro paredes. Es decir, la gracia de Dios, que es para el mundo entero, lo hemos encerrado en las cuatro paredes cuando teníamos cultos presenciales. Toda la gracia se concentra en la iglesia. Y este pensamiento dice así: el error que hemos cometido, hemos encerrado la gracia entre cuatro paredes y hemos dejado en desgracia al mundo. Ese es el mundo que a ti y a mí nos toca vivir. Y está en desgracia por una razón: porque no han escuchado el mensaje de Cristo. El misionero Finley, cuando predicaba en el siglo XVIII, escúcheme bien, o cuando Wesley predicaba en el siglo XVIII, obviamente cuando predicaban estos hombres de Dios en un pueblo que llegaban, se cerraban las cantinas. Las cantinas comenzaron a fracasar. Escúchame bien, se cerraban las cárceles porque nadie robaba. La gente comenzaba a respetarse porque el Evangelio de Cristo es poder de Dios. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, al griego y a todos los gentiles. Señores y señores, el reto para la misión de la iglesia es que esta pandemia nos ha demostrado que no son los locales, que no son las cuatro paredes, los mejores edificios, sino que lo más importante es que desde tu casa, desde la plataforma, tú y yo salgamos a predicar. El Evangelio es un mensaje público, el Evangelio es un mensaje global y universal. El Evangelio no lo podemos encerrar, no podemos privarle a nuestro mundo de estas buenas nuevas. Mi amigo y mi hermano, es tiempo que te reconcilies con Dios y le digas: perdóname, Señor, si no he cumplido mi misión de compartir el mensaje con otros, de evangelizar a otros. Y tú que todavía no has recibido a Cristo, entrega tu vida a Cristo
haciendo esta oración. Repite conmigo, por favor. Dile así: Dios mío, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Gracias, porque tú moriste en la cruz del Calvario. Tú me sustituiste, me reemplazaste. Yo merecía estar en esa cruz, pero porque me amas tanto, tú dijiste: voy a morir por ti, para que comprendas mi inmenso amor. Por eso ahora, Señor, yo quiero abrir mi corazón y recibo a Jesús como mi Salvador personal. Y como iglesia tenemos que decir: Padre, perdónanos. Porque frente a estos 8,000 millones de habitantes en el mundo, donde el 40% todavía no ha escuchado ni el nombre de Jesús, es porque no hemos cumplido nuestra responsabilidad, como lo cumpliste tú, como lo cumplieron los apóstoles, como lo cumplió el apóstol Pablo, y lo ha cumplido la iglesia en cada época. Ahora mismo aviva el don del fuego en mí, Señor, para compartir el mensaje de las diversas formas que tenemos. Y ahora, Señor, la palabra de Dios dice: quiero terminar orando por los enfermos, porque no tendría razón de esto, porque esto es el Evangelio. Mire lo que Dios me habló esta mañana, que estamos en ayuno y oración. Dice así: quiero orar por ti que estás enfermo, que estás contagiado o cualquier enfermedad. Dice en Lucas capítulo 9, dice: habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué les mandó? Predicar el Evangelio, es decir, la salvación, y sanar a los enfermos. ¿Quiere o no Dios sanarte? Claro que sí. Y dice la palabra del Señor así: saliendo pasaban por todas partes, por todas las aldeas, por las ciudades, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. El Evangelio no solamente son las buenas de salvación en el mundo espiritual, que es primero, sino también dice que los discípulos pasaban por todas las aldeas, por todas las ciudades, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Hoy Dios quiere sanarte, hoy Jesús quiere sanarte. Escúchame bien, que estás allí en una cama UCI, que estás allí obviamente en cuarentena en tu casa. Escúchame allí, pastor, pastores, familias pastorales, hermanos. Escúchame bien, vecinos. Escúchame, nación peruana. Dice la palabra que Jesús le dio toda autoridad para predicar y para sanar toda enfermedad. Y los discípulos por todas partes sanaban a los enfermos. Ese mismo Jesús está ahora aquí presente para sanarte. Padre Celestial, mira a mi hermano, mi hermana, que verdaderamente está padeciendo una enfermedad. Sean enfermedades, Señor, cardiovasculares, sean enfermedades digestivas, sean enfermedades, Señor, del aparato reproductor, sea, Señor, obviamente, enfermedades, obviamente, de las vías respiratorias, sean enfermedades neurológicas, sean enfermedades, Señor, mentales, de ansiedad, de preocupación, de pánico y de miedo, sean enfermedades de toda clase. Ahora que has recibido a Cristo, en el nombre de Jesús, Él dijo: por donde vayan, les doy poder para echar fuera demonios, para poner la mano sobre los enfermos y sanar. Hoy extendemos mis manos, hoy extendemos nuestras manos, que no son nuestras manos, para no hacer creer que el tal pastor sí sana, el otro pastor no sana, o decir yo cuando oro sano. Esa es una jactancia. El autor es Dios en la persona de Cristo. Nosotros solo obedecemos. Ponemos las manos ahora a ti, verdaderamente, que estás pasando una enfermedad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ato y reprendo toda enfermedad. Ahora mismo, Señor, cancelo toda enfermedad. Ahora mismo ordeno que salga toda enfermedad. Ahora mismo esos pulmones
falta saturación y falta oxígeno, hoy son sanados por el poder de Jesucristo. Hoy mismo la fiebre sale de ese cuerpo. Hoy la garganta, la infección y la tos se van en el nombre de Jesús. Hoy el malestar general de ese cuerpo se va en el nombre de Jesús. Hoy la pérdida del gusto y del olfato se cancelan. Hoy día en el nombre de Jesús tu palabra dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacemos la obra del diablo en el nombre de Jesús. Y declaramos sanos, porque Isaías 53:4 dice, ciertamente yo llevé tus enfermedades y tus dolores, sufrí tus dolores, el castigo de tu paz fue sobre mí, levante, y por mi llaga tú estás curado. Recibe tu salvación, recibe tu sanidad, porque donde pone la mano Jesús, Dios te sana, el Señor Jesús te sana. Te bendigo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.